Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria. Precioso tú eres. Alabanza. Y alma te adora. Alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Precioso tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza al que vive. Alabado sea Dios. Iglesia de Dios. Amén. Tenga paciencia en esta noche. Amén. Alabanza a tu nombre. Aleluya. Gloria. Precioso es el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos tienen coraje en esta noche? Alabado sea Dios. Bendito eres. Esta es noche de bendición, ¿verdad? Amén. Es noche donde Dios se va a glorificar como nunca antes. Alabado sea el que vive, alabado sea Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les bendiga a los que acabaron de entrar, alabado sea Dios. Llegaron a tiempo para recibir maná del cielo. Porque esta noche viene, hay maná del cielo. Hay personas que dicen, se está tirando piedra, está cayendo maná del cielo. Y ahora a Jesús, sale, gloria a Dios, gloria a Dios. Saludamos a los hermanos que están entrando a las redes sociales. El Señor bendiga a cada hermano que se está sintonizando a través de Facebook, aquellos que se están sintonizando a través de Instagram. El Señor les bendiga en esta noche. Los saludamos desde aquí de Brooklyn, ¿no? Estamos en pleno invierno. Pero miren, mi hermano, yo meditando en esta tarde en mi casa, esto no parece invierno. 30 años atrás, los que llevaban muchos años en este país sabemos lo que es verdaderamente un invierno. Ah, Roberto. Ay, Padre. Pero el mundo está cambiando. Amén. Y eso significa que Cristo está a las puertas. Amén. Saludamos en esta noche a cada uno de ustedes. Amén. Le pido encarecidamente a los hermanos que están en esta hora entrando que compartan el video para que así la bendición fluya y pueda llegar a diferentes lugares. Amén. En esta noche voy a traer un tema del cual he estado meditando hace unos meses. A mí me gusta observar, a mí me gusta indagar y examinar el comportamiento de la iglesia. Y yo me incluyo, pues yo soy iglesia. Amén. Amén. He visitado muchas iglesias. He tenido el privilegio de predicar en muchos sitios. Y en los 32, 33 años que llevo en el Evangelio, he visto cómo la iglesia ha ido evolucionando. Cómo la iglesia, a medida pasan los años, va cambiando. Y cuando hablo de la iglesia, no me estoy refiriendo a las cuatro paredes. Ellos son la iglesia. Amén. Y meditaba que muchos creyentes se han quedado en lo que yo siempre digo, en el primer escalón. Lleva muchos años en el Evangelio, pero todavía están, su comportamiento, su forma de vivir el Evangelio, como que no ha crecido, no ha evolucionado. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante, que yo creo que como iglesia debemos, alabado sea Dios, aprender.
de lo que dice la palabra de Dios sobre esto. Y no solamente aprender, sino aplicarlo a nuestras vidas. Amén. Porque estamos para crecer. Amén. Estamos para madurar. El niño nace y comienza un proceso donde de niño va pasando a través de los años a la juventud y luego a la adolescencia, a la juventud y la vejez. Pero el hecho de que a mucha gente llegue a viejo no quiere decir que sean gente madura. Hoy vamos a hablar de las características de un cristiano maduro. Pero para poder entender lo que es un cristiano maduro, tenemos que entender lo que significa o lo que quiere decir la Biblia cuando habla de madurez espiritual. Fíjense, hermano, que ser un cristiano maduro, no aquel que está aquí en Brooklyn, no. Y no implica perfección, primeramente que nada, sino que esa madurez es un proceso continuo de crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual está caracterizado por, número uno, por la dependencia de Cristo. El discernimiento bíblico y el amor práctico. Ahora, la madurez implica estabilidad doctrinal. Implica, alabado sea Dios, que el cristiano maduro tiene un carácter transformado que refleja al mismo Jesús. El cristiano maduro se caracteriza por ser un cristiano, alabado sea Dios, humilde. Que bien, y que vive con una paciencia que es importante tenerla, hermano. Escuche bien. El cristiano maduro no espera que lo ayuden. No, él ayuda a los demás. Amén. Oiga bien. El cristiano maduro, cuando sirve, no lo hace para buscar sus propios intereses, sino para buscar los intereses de otros. Ay, amén. Santo Dios. Ahora, la madurez espiritual implica un proceso, escuche bien, que nos lleva a parecernos cada día más a Cristo. Amén. Ahora, cada cristiano, cada uno de nosotros, comienza el proceso de ¿qué? De crecimiento espiritual. Y el apóstol Pablo, alabado sea Dios, saca a la luz ese proceso y dice que es continuo y que nunca termina con esta vida. O sea que es un proceso mientras estemos en este mundo, cada día, cada minuto, cada hora, vamos creciendo y madurando espiritualmente. Amén. Fíjense que quisiera en esta noche que abramos nuestra Biblia en el capítulo, alabado sea Dios, 4 de Filipenses. Perdón, Efesios capítulo 4, versos 13 al 15. Y luego vamos a Hebreos capítulo 5, 11, verso 11 al 14. Alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. Oiga, mi hermano, la madurez espiritual es bien importante. Y esto no se logra por los años que llevamos en el Evangelio. Efesios capítulo 4, versos 3 al 15, y luego Hebreos capítulo 5, 11 al 14. ¿Lo tienen? Amén. Efesios 4. Dice la palabra del Señor en el verso 13 de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La palabra perfecto aquí es maduro. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Que bien, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora vamos a Hebreos capítulo 5. Y ahí vamos a leer el verso 11 al 14. Este capítulo, la Biblia lo titula Advertencia contra la falta de la madurez espiritual. Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Oiga bien, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, que bien, y no de alimentos sólidos. El verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Vamos a, en esta noche, hablar con detenimiento. Se pueden sentar, porque quiero llevarlo con detenimiento, paso por paso, para que podamos comprender lo que es madurez espiritual y lo que es ser un cristiano maduro conforme a la palabra. Porque en esto hay mucha confusión. Muchos piensan que predicar, que profetizar, que hablar lengua, que interpretar lengua, que tener don de ciencia es madurez espiritual, pero no es así. Hay muchas personas que predican, enseñan, profetizan, hablan lengua y la interpretan, pero no han crecido espiritual, no han madurado. ¿Cómo es eso, pastor? Lo vamos a ver a través de la vida. Amén. Fíjense más, que el apóstol, alabado sea Dios, presenta unas características que son las que manifiestan la madurez espiritual en esas, en cada cristiano que las posee. Por ejemplo, cuando leímos en Efesios capítulo 4, 13 al 15, alabado sea Dios, el apóstol comienza hablando de qué, de la unidad. Escuche bien, de la unidad, alabado sea Dios, en la fe y en el conocimiento. Fíjense que en el verso 13 él dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La palabra perfección aquí es madurez, no es perfección literalmente. A la medida de la altura, escuche bien, estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense, hermano. Los cristianos maduros espiritualmente no viven una vida aislada. Que bien. Sino que son parte del cuerpo
y como parte del cuerpo buscan conocer y tener una intimidad profunda con el Señor Jesucristo. El cristiano maduro, el creyente maduro, busca provocar, promover la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Amén. Fíjense, hermano, el apóstol en el capítulo 4 enseña con mucha claridad la unidad del Espíritu. ¿Qué es la unidad del Espíritu? ¿Qué es lo que Dios desea de la iglesia? Y la unidad, alabado sea Dios, de la fe. Dos cosas bien importantes. Y esa unidad del Espíritu y de la fe se mantienen y se perfeccionan. ¿Sabe cómo? Número uno, aceptar solamente la fe y el mensaje de los apóstoles, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros y de los profetas establecidos. Porque es importante destacar que no todo el que dice que es profeta, que no todo el que dice que es maestro, que no todo el que dice que es pastor, no es de algo. Oiga bien, el apóstol Pablo enfatiza, si usted estudia el capítulo 4 de Efesios, en que el cristiano debe crecer, buscar un crecimiento en la gracia, escuche bien, avanzando hacia la madurez espiritual en todos los aspectos de Cristo. O sea que el apóstol a la iglesia de Éfeso le envió esta carta porque aparentemente había muchos en esa iglesia que estaban más enfocados en el carisma, lo que hoy conocemos como fuego, lo que hoy conocemos como alabado sea Dios, alabado sea Dios, esa mecha que enciende a la persona y la persona comienza a sentir en los efectos del Espíritu Santo, pero que no ha madurado ni ha crecido espiritual. O sea que el apóstol enfatiza, alabado sea Dios, en la madurez espiritual en todos los aspectos, no en algunas cosas. Oiga bien, por eso es que en el verso 15 él dice lo siguiente, hablando sobre eso, el apóstol dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. O sea, la palabra crecer aquí es bien importante. No podemos quedarnos niños, espiritualmente hablando. Debemos buscar por la escritura, por la guianza del Espíritu, crecer, madurar. Oiga bien, por eso él dice, alabado sea Dios, sino que siguiendo la verdad, crezcamos en todo, no en algunas cosas. Escuche bien, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. La cabeza de la iglesia no es el pastor. La cabeza de la iglesia no es el prevista. La cabeza de la iglesia no es el presidente del concilio. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y en él es que debemos crecer. Oiga bien. Ahora, fíjense, hermano. Que el cristiano maduro es un cristiano que tiene estabilidad en el conocimiento de la palabra de Dios y que se enfoca en la doctrina, en la enseñanza de la palabra. No es lo que dice fulano. Mira, mi hermano, un cristiano maduro no se la pasa escuchando diferentes predicadores para después imitarlo.
Wow. Oiga bien, mire, déjeme decirle algo. Un cristiano maduro pasa más tiempo orando y examinando y escudriñando la palabra que viendo predicaciones a través de las redes sociales. Y no estoy diciendo que no, porque ahora mismo hay personas que están viendo el mensaje a través de las plataformas sociales. Lo que estoy queriendo decir que el cristiano maduro se enfoca en la búsqueda de Dios, en buscar una relación íntima con Dios, Amén. en crecer cada día en conocimiento de la verdad de la palabra. Oiga bien, fíjense, hermano, que el cristiano es una persona estable, no es ambivalente, es una persona que nada lo conmueve, que no se turba por cualquier cosa, sino que es una persona firme en todo lo que hace, en todo lo que emprende, en todo lo que habla. Por eso el apóstol utiliza como metáfora al niño, porque el niño es inmaduro, el niño no tiene capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. El niño se repite lo que dice la persona, pero no tiene capacidad de discernir lo que está diciendo. Lo dice porque lo oye de otra persona. Porque es inmaduro. No percibe, no discierne entre lo bueno y lo malo. O sea, que la niño y dice que el cristiano maduro es un niño fluctuante. ¿Qué es un niño fluctuante? Es un niño que cualquier lo lleva aquí para allá. No es porque no tiene la capacidad, no tiene experiencia para entender que lo están manipulando. Sí. Oiga bien. O sea, los cristianos maduros no son niños fuertes. Los cristianos, alabándose a Dios, no se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier enseñanza, por cualquier predicación. Mira, mi hermano, a veces nos enfocamos y eso es lo que ha llevado a caer en doctrina, en cosas más. Nunca se enfoquen, nunca se enfoquen que no, enfóquese en lo que enseña, en lo que predica, en cómo viven. O sea, ya no se por el bullicio, por el color. No, no se enfoque en eso, porque tiene a que dice muchas veces no. La bien mi hermano, el cristiano es una persona que vive y tiene un fundamento sólido, no en cualquier enseñanza, sino en la palabra. ¿Ya bien? Y es hermano. Como dije al principio, la madurez espiritual es un proceso. Es un proceso de crecimiento. Mira, mi hermano, nadie llega a la estatura que tiene que llegar de la noche a la mañana. Es un proceso. El crecimiento es un proceso, alabado sea Dios, que dura años. Y no solamente el crecimiento de cuerpo, sino el crecimiento de madurez y de inteligencia y de conocimiento. Fíjense que según el apóstol Pablo,
La madurez es un proceso, escuche bien, continuo, que nunca termina con esta. Mira lo que dice el apóstol en Filipenses. Vamos a Filipenses, capítulo 3. El verso 12 al 14. Mire lo que dice el apóstol en Filipenses 3, 12 al 14. El apóstol era un hombre que había tenido experiencias enormes. Era un hombre capacitado en el espíritu, con una revelación del espíritu como muchos no la han tenido. Un hombre que conocía que de los 27 libros del Nuevo Testamento él escribió 13. Pero mira lo que él dice aquí, porque la madurez es algo que no termina hasta que nosotros partamos de este mundo. Mira lo que dice en el verso 12 del capítulo 3 de Filipenses. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, o sea, un hombre maduro, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Oiga, y el hombre que está hablando aquí de cualquier, era un hombre que avance muchas. Y muchas de las cosas, mira, hermano, el apóstol dice que muchos indoctos las tuercen. O sea, y él dice que todavía lo había alcanzado. Y ni que todavía era perfecto. Hay quienes hablan de esto, quizás son perfectos. Por eso esto lo sabemos. Mientras más tú aprendes, mientras más tú aprendas, más necesitas. Mientras más yo crezca en conocimiento de la ciencia, más humilde y más obediente y sometido debo ser. No creo, no puedo llegar, ya lo sé todo. Que ya tengo el cielo en las manos. No. Dice, no, que puedo alcanzar. Mira, mi hermano, son que más Dios le habría revelado cosas. Misterios que otros apóstoles no le fue revelado. Y él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro decir aquí también nacido por Cristo. Y el verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo la que dice, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? La meta de Cristo. Y esa meta que Cristo procurando y crecer y madurar espiritualmente. Oiga bien, al premio supremo llamado en Cristo Jesús. Amén. O sea, cuando la paz dice lo que alabamos aquí, que todavía él necesitaba crecer. Entendía que no había llegado a la meta, que ya lo había obtenido todo. No. Él entendía que necesitaba buscar más a Dios, que necesitaba acercarse más a Dios. Oiga bien. Fíjense, hermano. El apóstol Pablo era un hombre que tenía un amor profundo por la verdad, por la palabra. Una persona madura espiritualmente
ama la palabra, Amén. ama la verdad, defiende la verdad, saca la cara por la verdad, procura cada día crecer en la verdad Amén. y tener conocimiento. Y cuando hablo de la verdad, estoy diciendo primeramente de Cristo y luego la palabra. La palabra de Dios es la verdad. Amén. Amén. Oiga bien, el cristiano maduro que ama la verdad procura crecer, escuche bien, en todos los aspectos para parecerse cada día más a Cristo. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos parecemos a Cristo? Y cuando hablo de parecernos a Cristo, no es parecernos físicamente, no, sino en el comportamiento. Amén. Nosotros debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Nuestra forma de hablar, nuestras actuaciones deben reflejar al Señor. Muchas veces habla más lo que yo hago que lo que yo digo. Amén. A veces habla más al de afuera cómo vivimos que cómo hablamos. Usted no sabe que cuando usted sale de su casa, el vecino lo está observando. Cuando llega al trabajo, lo están observando. Nosotros somos cartas abiertas. Amén. Y como creyentes maduros espiritualmente, muchas veces no tenemos ni que abrir la boca para que el que está frente a nosotros entienda que somos verdaderos cristianos, que somos cristianos maduros, que nos parecemos a Cristo, que hablamos como Cristo, nos comportamos como Cristo. Eso no quiere decir que seamos perfectos, porque no lo somos. Nos equivocamos, cometemos errores. A veces hablamos cosas que no debemos hablar. A veces nos inclinamos a escuchar cosas que no debemos escuchar. A veces nuestros ojos se van a lo que no tienen que enfocarse. Nuestra mente nos traiciona. Estamos hablando de madurez. Vale. Oiga bien. Ahora, ¿cuál es el perfil de un creyente maduro? Cuando la policía está buscando a una persona, crea un perfil de esa persona. No solamente un boceto, sino quién es, su comportamiento, si ha tenido delitos, muchas cosas. Crea un perfil. Porque el perfil es el que va a hablar quiénes son, cómo vivimos, cómo nos comportamos. Oiga bien, o sea que el creyente maduro, alabado sea Dios, se debe diferenciar entre el que no es maduro. O sea, hay una gran diferencia entre la madurez y la inmadurez espiritual. Si nosotros nos podemos observar en la iglesia, como yo en estos días he estado observando algunas cosas, en la iglesia en general, yo observo, man. Yo cuando voy a la iglesia, yo observo. En las redes sociales, yo observo. Examino, no simplemente miro por ver qué está pasando, no, yo examino. Oiga bien. En Hebreos capítulo 5, cuando leímos ahorita, presenta un perfil de lo que es un creyente maduro. Miren lo que dice la Biblia en el verso 12, en Hebreos capítulo 5.
Mire lo que dice. Porque debiendo ser ya maestros, oiga bien, después de tanto tiempo, ese tanto tiempo es bien importante, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Aquí el escritor de Hebreo no está hablando de personas que llevan poco tiempo en el Evangelio, no. Aquí él enfatiza que, y comienza diciendo, ustedes deben ser ya maestros después de tanto tiempo. O sea, gente que lleva tiempo, años en el Evangelio, todavía actúan, viven, hablan por ti. Y cuando hablan de iglesia espiritual, o sea, porque el niño necesita crecer en estatura, pero también en conocimiento y en paz. Y es un proceso. Pero una persona 15, 20 medio todavía y piense y actúe niño espiritualmente hablando. Solo que estoy diciendo aquí, esto es una crisis contra la falta de madurez espiritual, la que está haciendo el escritor de Hebreo aquí. Oiga bien, él dice, ok. Y luego sigue diciendo, cuando habla de los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y él dice, ustedes, escuche bien, siendo personas ya que llevan años y medio, todavía tienen necesidades de darle leche. Oiga bien, y no de alimentos sólidos. Miren, mi hermano, hay personas en la iglesia que llevan años y todavía andan con el biberón. Ay. Usted nunca ha visto un niño de 10 años todavía con botella y con él, que ya se supone que no. Así hay muchos en la iglesia, espiritualmente hablando, todavía no. Mira, mi hermano, da gracias, pero es verdad. No han crecido, no han madurado. Como dicen normalmente en Puerto Rico, ese llegó a viejo pero nunca hombre. ¿Ustedes entienden eso? Llegó a viejo, 80 años, pero todavía es un niño. Porque se comporta como niño, habla como niño, piensa como niño y actúa. El apóstol dijo eso una vez. Cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y actuaba como niño. O sea, utilizando para dar a entender que tenía mucho conocimiento, pero todavía era inmaduro espiritualmente y no tenía revelación, porque una cosa es revelación y otra es conocimiento. Así es bien maduro, pero el que tiene conocimiento es niño espiritualmente. Uno no está predicando, porque hay personas que se enfocan, pero ese es el problema, que la mayoría de la gente se enfoca en el show, en el carisma. ¡Qué tremendo! Y nunca dijo nada. Porque también el que escucha, cuando es inmaduro, piensa que era Dios el que estaba ahí manifestando. La iglesia necesita crecer. La iglesia necesita madurar. Porque cuando Cristo venga a buscar su iglesia, vino a buscar una iglesia madura.
Cuando tú, mira mi hermano, ¿cómo usted entiende y sabe que usted es maduro espiritualmente? ¿Sabe cómo? Cuando siempre le están entrando a pedrar. Porque si usted pasa debajo de un árbol ¿cuál usted quiere tumbar la pedra? ¿El verde o el maduro? El maduro, porque ya está listo. El maduro da frutos dignos de arrepentimiento. Pero qué silencio, diga algo. O sea, los que son débiles e inmaduros en la fe carecen de sensibilidad y entendimiento espiritual. Oiga bien, en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. Lo repito, los que son débiles e inmaduros en la fe carecen de sensibilidad y de sentimiento espiritual en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo en esta vida. Entre lo que es verdad y lo que es, entre lo que es de Dios y lo que no. Para ellos todo es de Dios. Miren, hermano, no todo es de Dios. Por más lindo que sea. Es más, así lo haga usted, sentir ríos de agua viva. La persona madura discierne. La palabra discernir es examina. Va a la Biblia, indaga, escudriña. No dice amén hasta que va a la Biblia y busca y discierne y examina para ver si lo que salió del predicador es verdad o no es verdad, es de Dios o no es de Dios, es bíblico o no es bíblico. Gabriel, mi hermano. Ahora, el creyente maduro, no maduro el que está en grupo, que demuestra madurez espiritual, ha ejercitado los sentidos, escuche bien, para distinguir cuidadosamente entre lo bueno y lo malo, mediante la práctica, escuche bien, continua de la justicia y la obediencia a Dios y a su. El cristiano maduro no dice los recibos si primero no va a la Biblia. Hay muchos por ahí que cada vez que sale un predicador de esos allá, de la internet, no lo recibo, bendito, y está recibiendo maldición. Porque no hay madurez. Una de las cosas que lleva al cristiano a madurar y a crecer espiritualmente es la fe. Amén, amén. Nunca diga amén a todo hasta que primero no vaya a la Biblia a corroborar si lo que está saliendo de la boca, es más, de lo que yo estoy hablando hoy, búsquelo en la Biblia. Corrobore, mire, examine. Yo mismo me examino a veces. ¿Sabe lo que yo hago? Yo predico un mensaje, después voy a examinarlo. A ver si dije algo que no debí decir. Y he encontrado que he dicho cosas que nunca debí decir. Escuchen bien, hermano. Un creyente maduro consume alimentos sólidos. Un creyente maduro está apto para consumir alimentos sólidos. Usted no le puede dar a un niño de 1 año lo que se come, porque lo va a matar. Lo va a enfermar. Yo he visto niños de 2 años que pesan como 40 libras, porque los alimentan como si fueran hombres, ya de 10 y 12 años. Lo están destruyendo, lo van a matar poco a poco.
Por eso es que hay tanta diabetes y tanta enfermedad. Porque un niño de 1 año no se le puede dar la comida de un niño de 10. ¿Por qué lo va a matar? Asimismo también, usted no le puede traer un mensaje, una instrucción a alguien que todavía es un neófito, que lleva 6 meses en la iglesia. ¿Por qué lo va a, mira, lo va a matar espiritualmente, lo va a confundir? El predicador que es inmaduro intoxica muchas veces a las personas que enseñan cosas que ni ellos mismos entienden. Yo le decía que todavía las personas, que hay personas que se dedican a buscar o a tratar de explicar una explicación. Y eso lleva a... Yo me limito a explicar lo que tiene explicación. Pero lo que no tiene explicación en la Biblia, yo no me meto en ese asunto. Eso yo se lo dejo a Dios. Nunca intento tratar de enseñar y explicar lo que no tiene explicación. Porque lo que va a formar en la iglesia es un problema. La Biblia es clara, la Biblia dice que las cosas reveladas son para Dios. Pero las que Dios, o sea, las cosas secretas son para Dios, pero las reveladas son en lo secreto, te lo dejo. No me voy a envolver en esto, porque voy a terminar con... Oiga bien. O sea que la persona madura espiritualmente consume alimentos sanos. Han superado la leche espiritual. Ya han pasado de esa etapa. Esas personas, ahora usted los ve profundizando en la palabra. No solamente creyéndola, sino profundizando. Miren, hermano, antes de yo predicar o traer una enseñanza, yo me siento, examinar, saco tiempo. Pero usted sabe Biblia. No se trata de saber Biblia, porque hay muchos que saben Biblia, pero no sacan tiempo para examinar. Y ahí está el problema. Prepárese, indague, busque información. Oiga bien, por eso el verso 12 al 14 es claro. Alabado sea Dios. Porque el escritor de Hebreos dice, porque debiendo ser ya maestros. O sea, aquí me está hablando de gente medio, 20 años, que ya deben ser maestros, pero todavía están sentados ahí. Maestro, no entiendo. No comprendo, como dice el americano. ¿Cómo que no entiendes si tú llevas 20 años en esa silla? Lleva 20 años en la silla, pero entra a la iglesia, llega a la iglesia, pero la mente la tiene en otro sitio. Pensando en que mañana tengo que cargar 10, 40 libras. No. Aquí no es para pensar en caja, aquí es para pensar en Dios y en la palabra. El problema es eso por allá. Yo le decía a una persona ayer, ¿sabe qué? Porque decía que tenía miedo y me dijo, no, yo no tengo miedo. Yo cada vez que salgo de mi casa, el miedo lo dejo. Anda. Le digo, quédate ahí, y ahí te queda. Mire, mi hermano, hay gente. Ay, padre. La persona madura espiritualmente es una persona que tiene discernimiento. No basta con tener discernimiento, hay que ejercitarlo. Amén. Hay que ponerlo en obra. Amén. Hay que ponerlo a trabajar.
Usted puede tener 20 dólares en la cabeza y si no los usa, se van a quedar ahí. Y no ha hecho nada con ellos. Hay gente que tiene el mate de mirado arriba, pero mira, no están haciendo nada. Oigan bien, el verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Oiga bien, para los que por el uso y escuchen, los sentidos han citado en el discernimiento del bien y del mal. O sea, que hay que poner a funcionar, excítelo. Si usted se compra unos tenis para correr y se los usa solamente para que la gente lo vea, está pidiendo y lo compró para correr, váyase para el parque. Mira, mi hermano, ¿sabe cómo yo sé cuando la persona lee Biblia o no lee? ¿Sabe cómo? Yo he visto cristianos, no aquí, que compran una Biblia, pasan 2 y 3 años y todavía están nuevecitos. ¿Y por qué está nueva? Porque no la usa. Las cosas envejecen cuando usted le da uso. Dice, pero esa Biblia tiene como 10 años y todavía es nueva. ¿Cómo es posible? Porque la tiene solamente de exhibición. Porque cargue una Biblia. Mire, procure no cargar la Biblia, procure que la Biblia lo cargue usted. Amén. Hay creyentes que buscan Génesis y Apocalipsis en Génesis. Yo no digo miedo. No madurar, sigo. Tienen una Biblia encima en esa antiguo, como si fuera un héroe. No, de esto. Ya no son así. La Biblia no funciona. Si la Biblia funciona cuando usted se y deja de ser usted. La persona espiritualmente depende del Dios. No depende de lo que dice fulano, no depende de Biblia, no depende, pero depende de Dios. Amén. Que su fuerza proviene y no de sus propias capacidades. Ya me gradué, tengo un doctorado en teología. Ahora sí que voy a quemar por ahí a todo el mundo. Ahora sí, predicar. Si usted tiene un doctorado en teología, póngalo en las manos del Espíritu Santo. Porque teología sin Espíritu Santo es simplemente conocimiento. Pero teología con Espíritu Santo es revelación. Se conforman. Mire, la madurez es un asunto diario. Un asunto diario. Hay personas que son maduros hoy y mañana no. La madurez es un asunto diario. La persona que es madura espiritualmente da frutos del Espíritu. O sea, el carácter de la persona madura es transformado. Ay, amén. Se refleja, se manifiesta a través del amor, del gozo, de la paciencia, de la paz, de la bondad, de la misericordia. Ese es el fruto del Espíritu. Procure, antes de llenarse del don del Espíritu, llénese del fruto del Espíritu. Porque mire, que la fuerza no funciona.
si no hay sabiduría para hacerlo. El conocimiento sigue el espíritu, es peligroso. Oiga bien, hermano. ¿Sabe que el creyente maduro espiritualmente es una persona que no demuestra su madurez cuando todo está bien solamente, sino cuando hay momentos donde comienza a experimentar persecución, levantamientos, críticas? Ahí verdaderamente se sabe quién es maduro y quién no es maduro espiritualmente. Una persona madura espiritualmente no enfrenta la crítica ni la persecución criticando y persiguiendo. No. Al contrario, la persona madura espiritualmente lo primero que hace es silencio y deja a Dios que sea quien trabaje. Oiga bien, hermano. Mira lo que dice Santiago. Vamos a Santiago. Santiaguito. Santiago. Santiago, alabado sea Dios, tiene un mensaje poderoso. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Mira lo que dice Santiago relacionado con él. Mira lo que él dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Oiga bien, para que seáis ¿qué? Perfecto. La palabra perfecto aquí es maduro y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, que el cristiano maduro se caracteriza por ser una persona que aún en medio de los momentos difíciles no se conmueve, no se estremece, no se turba. Por eso en Santiago dice, hermanos míos, te doy por sumo gozo cuando halléis por diversas pruebas. El cristiano maduro es probado. Y a veces probado con situaciones que son duras. Cuando usted ve un fruto maduro, ¿qué usted hace? Lo arranca y le mete, y rápidamente le mete un mordisco. ¿Verdad que sí? Así pasa con el cristiano maduro. El enemigo no soporta a un cristiano maduro y busca la manera de hacerlo caer. Busca la manera de que mengue en la fe. Busca la manera de que alabado sea Dios, comience a actuar no como Dios quiere, sino como los instintos humanos desean. Un cristiano maduro hace silencio cuando lo critica. Un cristiano maduro no discute, sino que dobla rodillas y deja la causa en Dios. Un cristiano maduro no se defiende, deja que Dios lo defienda. No hay cristiano que rápido dice, pues vamos para afuera y allá arreglamos. No, el cristiano maduro, Dios te bendiga. Y va y dobla rodillas y deja que Dios sea quien. El cristiano maduro es una persona paciente. Usted no lo ve que se desespera cuando llega un momento difícil. Hermano, hay cristianos que no duermen por una cosa así. ¿Y ahora qué voy a hacer?
No diga ahora qué voy a hacer, no, ahora es que voy a orar. Ahora es que voy a pelear la buena batalla de la fe. Ahora es que voy a enfrentar esta situación, no con mi fuerza, sino con la fuerza de Dios. La vida de un cristiano maduro es una vida completamente controlada por Dios. ¿Sabe que el cristiano maduro tiene control de su lengua? Y de las palabras que salen de su boca. Diga bien. Y de lo que dice Santiago el mismo. En el capítulo 3, verso 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. O sea, el cristiano maduro es un varón. El cristiano maduro, escuche bien, refrena, no abre su boca con ligereza. ¿Por qué? Porque es maduro. O sea, cuida sus palabras, sabiendo cuándo hablar y sabiendo cuándo callar. Mire, mi hermano, ¿sabe qué? Yo he aprendido que para pelear hace falta 2 personas. Y si el otro quiere seguir peleando, pues pelea con tu sombra, allá tú. Pero yo me voy. Así como los boxeadores, todos estos boxeadores que hacen sombra, practicando. Pelea con tu sombra. Sigan dando por ahí para abajo. O sea, el cristiano maduro, alabado sea Dios, cuida lo que sale de sus labios. Piensa antes de hablar. Sabe callar cuando debe callar y sabe hablar cuando debe hablar. Mira, mi hermano, a mí me pueden insultar y estoy... Los oídos míos no se prestan para eso. ¿Sabe que yo aprendí? Que cada vez que alguien te maldice, se está maldiciendo así. Sí. Se está destruyendo a sí mismo. Porque la Biblia es clara, la Biblia dice que si alguien te maldice, Dios no va a maldecir. Oiga bien. Y por último, un cristiano maduro se considera, escuche bien, a los demás como superiores a él. Que bien, un cristiano maduro considera a los que están a su alrededor, alabado sea Dios, superiores a él. No busca, alabado sea Dios, demostrar lo que es, lo que sabe. No. Se mantiene humilde, se mantiene callado, no llega a los sitios hartándose. Yo sé de eso. Eso es lo mío. No. El cristiano maduro hace silencio. Y si le dicen que hable, habla. No se entremete en conversaciones ajenas. Y si está oyendo algo que no es bueno, que es indebido, se va de ese lugar. No presta oído a palabras necias. O sea, la madurez espiritual es bien importante. Y la iglesia necesita crecer y madurar espiritualmente. Porque lamentablemente hay muchos creyentes que llevan muchos años en el evangelio, pero todavía no han llegado a la plenitud de la estatura de Cristo. Viven una vida inmaduramente hablando espiritualmente. Y usted le pregunta a veces, ¿cuántos años tú llevas en el evangelio? Bueno, que llevo 15. Ahora entiendo. Llevas 15 años en el evangelio, pero el evangelio todavía no ha llegado a tu corazón. Porque esto no es por el tiempo que llevo en el evangelio. Esto no es
No se trata de que yo nací en el Evangelio. Hay que permitir que el Evangelio nazca en nuestros corazones. Amén. La madurez no viene por los años que llevamos en el Evangelio. La madurez llega cuando nos sometemos a Dios y a su palabra y vivimos en obediencia delante de Él. Así que en esta noche, todos los que estamos aquí son cristianos maduros. Así que tengan cuidado con sacar allá afuera que no estén a pensar. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.